Jean-Léon Gérôme, el artista francés y academicista, escribió algo allá por el 1900, pero que hoy puede ser como un himno. Cuenta la leyenda que un día la verdad y la mentira se cruzaron. Buen día, dijo la mentira. Buenos días, contestó la verdad. Hermoso día, dijo la mentira. Entonces la verdad se asomó para ver si era cierto, y lo era. Hermoso día, dijo entonces la verdad. Aún más hermoso está el lago, dijo la mentira. Entonces la verdad miró hacia el lago y vio que la mentira decía la verdad y asintió. Corrió la mentira hacia el agua y dijo: el agua aún está más hermosa. Nademos. La verdad tocó el agua con sus dedos y realmente estaba hermosa y confió en la mentira. Ambas se quitaron la ropa y nadaron tranquilas. Un rato después salió la mentira, se vistió con las ropas de la verdad y se fue. La verdad fue incapaz de vestirse con las ropas de la mentira y comenzó a caminar sin ropas. Y todos se horrorizaban al verla. Es así como aún hoy en día la gente prefiere aceptar la mentira disfrazada de verdad y no la verdad al desnudo. Para comenzar nuestro último segmento tienen ustedes esa anécdota, vamos a llamarlo anécdota, pero en realidad podemos decir que es una especie de fábula en el que la verdad y la mentira se encuentran. Choncho, nuestro invitado de hoy, Ildefonso Finol Ocando, quien está presentando su libro y la historia, la doctrina bolivariana, esencia y vigencia, y que hoy nos está haciendo un homenaje, nos está haciendo un honor, estando con nosotros presentándonos en televisión el libro que luego va a ser bautizado públicamente. La verdad y la mentira, Choncho. ¿Cuántas cosas no se dicen con el ropaje de la verdad y son mentiras? Y cuántas veces la gente tiende a no hacerle mucho caso a la verdad al desnudo, la verdad tal cual como es. Pero lo interesante es que dentro de todo esto, como decías hace un rato, a Bolívar se ha intentado calumniar de muchas maneras. Y nuestra oligarquía, la oligarquía venezolana, latinoamericana en general, ha estado siempre atenta a eso, a lograr quitarle la esencia antiimperialista, la esencia libertaria al libertador Simón Bolívar y convertirlo simplemente en un personaje para las estatuas y para de vez en cuando acordarse de él cuando es su día de nacimiento o su día de la muerte. Choncho, el pensamiento de Bolívar va mucho más allá. Lo dijiste hace un rato y ha sido refrendado por muchos autores. Va mucho más allá de su época y hoy día tiene una gran vigencia. Es eso lo que quieres demostrar además en el libro, ¿verdad? Sí. Fíjate que te decía que, para seguir con el esquema del libro, los componentes de esa doctrina bolivariana que yo defiendo aquí, que expongo, son el anticolonialismo, antiimperialismo, la igualdad como desideratum de sociedad, como modelo a conquistar, a alcanzar, a construir, y lo que fue el modelo sociopolítico expuesto por el Libertador, que consiste en república, no monarquía. Lo calumniaban de que se quería coronar emperador y él lo que más le molestó de Napoleón fue haberse coronado. Correcto. Bolívar siempre rechazó eso y por eso decía en muchos documentos que aquí aparecen citados que él prefería simplemente ser ciudadano. Incluso dijo que si algún título pues ya le habían dado y con ese le bastaba, era el de Libertador, que es superior a todos los demás. República, democracia, pero ojo, tener claro qué significaba democracia en 1810, 1820, no es la noción que hay hoy en día. Claro. En aquellos momentos no había democracia en ninguna parte del mundo y Bolívar estaba entre los que pregonaban esa idea, estaba haciendo una propuesta en base a construir una sociedad democrática y hay muchos documentos, ahí están citados. Pero además Bolívar planteaba la necesidad, lo que yo llamo que Bolívar es el precursor del concepto del buen gobierno. ¿En qué consiste el buen gobierno? Gobierno ético es uno de esos componentes, gobierno ecológico, que es una cosa pionera en el mundo. Nadie hablaba de eso. Ya vamos a entrar en detalle. El gobierno que promueve y practica la libertad de expresión y de opinión, la defiende incluso hasta para los adversarios. Es decir, Bolívar plantea unos asuntos paradigmáticos de lo que debe ser el modelo sociopolítico, ¿no?, basado en estos conceptos. Y esto no se queda en la prédica, sino que hay políticas públicas que el Libertador echó a andar en su momento. Gobierno ecológico. Esto es impresionante, Javier, y pocas personas lo conocen. Bolívar dictó normas ambientales en su época
de profunda inspiración ecológica. A Bolívar lo impactó mucho el paisaje andino. Entre otras cosas, Bolívar se cría en aquella Caracas colonial, donde por ejemplo conoce la esclavitud porque la tienen cerca, los tienen como sus trabajadores forzosos, las familias heredan esclavos, él mismo los heredó y los liberó, por cierto, y por eso él conoce muy de cerca ese flagelo humano que fue la esclavitud y plantea abolirlo en diferentes circunstancias hasta sus últimos días. Pero Bolívar no tuvo cercanía con el mundo indígena, porque en Caracas ya habían diezmado a la población indígena local, claro. Y en la medida que él recorre los territorios, comienza a tener contacto con pueblos indígenas. Por eso su primer decreto sobre los derechos de los pueblos indígenas es en Cundinamarca, cuando él empieza a ver el tema de los resguardos, etcétera, por ir por la zona del Catatumbo, lo que hoy es el Catatumbo, hacia Cúcuta y todo eso. Pero en el mundo, cuando él llega a los Andes, él se impacta mucho del mundo, porque además está la presencia de una civilización muy fuerte, muy avanzada, como la civilización inca. Y él, cuando llega a Bolivia y ve cómo habían destruido los bosques por la minería, en Potosí, en todos esos lados, y cómo habían deforestado por la cría de ganados de manera extensiva, él se sorprende y se angustia mucho. Y él dicta decretos, ojo con lo que te voy a decir, para proteger a los camélidos andinos, a la llama, ese animalito tan bonito. Sí. Bolívar dictó decretos para proteger ese animal. Decretos prohibiendo y sancionando su martirio, que fuesen maltratados, promoviendo incluso con aportes pecuniarios a los que protegieran los ganados y los hicieran crecer de ese animalito. Bolívar dictó decretos para reforestar los bosques, más de 1 millón de árboles mandó sembrar en Bolivia para recuperar los bosques. Bolívar dictó decretos para proteger las fuentes de agua y para hacer una justa distribución a los usuarios de los ríos y de los bajantes de las aguas en los Andes. O sea, Bolívar concibió políticas públicas concretas, acciones de gobierno en materia ecológica y en materia ética ni se diga. Fue una preocupación constante de él al punto de aquel decreto de la pena de muerte, la pena capital para los corruptos. Bolívar genera políticas públicas concretas en la educación popular, incluso no dejando de mirar los sectores más golpeados, para los huérfanos, para las niñas huérfanas. Bolívar, inspirado en las ideas de Simón Rodríguez, plantea el derecho de las niñas a la educación, que acuérdate que en la concepción católica dominante, religiosa, colonial, no estaba permitido. Solamente para los niños. Y Bolívar plantea aquello. Incluso él, que conoció a Europa, él aclara en sus documentos, porque tenía todos los detalles pendientes, que no fueran como aquellos auspicios, entre comillas, donde almacenaban a las criaturitas huérfanas ahí para después repartírselas como mascotas o como sirvientes a las familias pudientes. No, Bolívar estableció hasta cuántos metros cuadrados tenía que tener el lugar donde iban a dormir, qué tipo de educación y de oficios debían enseñarles para que fueran autónomos económicamente y ciudadanos útiles a la sociedad y tuvieran todos sus derechos garantizados. Entonces estamos en presencia de un líder, de un guerrero que derrotó al imperio más poderoso de la época en el mundo. Sin duda. Que lo destruyó, lo demolió, y que si no hizo más, bueno, fue por lo que se truncó su carrera. Bolívar, además de ser el guerrero que andaba a caballo desde aquí, desde Caracas hasta allá, hasta el Potosí, ¿no? Y no solo a caballo, porque una cosa también que se conoce poco, yo aquí trato de rescatarla, es el Bolívar de los mares. Aquí están los kilómetros que recorrió. Bolívar hizo mucho de su trabajo en mares y la independencia definitiva de Venezuela y de la Nueva Granada y de Ecuador, lo que se llamó, él creó Colombia, la creó siendo presidente de Venezuela en el Orinoco, se creó Colombia en 1819, en diciembre. Él eso lo logra en barco, porque él anda por Jamaica, por Curazao, y va a Haití, consigue al general Petión, presidente de uno de los 3 estados que había en Haití en ese momento. Y Petión es el gran colaborador de Bolívar, que le da las armas, le da el dinero, le da los aportes, los pertrechos para hacer la expedición de los Cayos y la segunda expedición desde Haití, porque no fue una, fueron 2 expediciones que hizo Bolívar. Yo tengo material para un siguiente trabajo donde está incluso la lista de quienes estaban con él, quienes asistieron a aquellas reuniones cuando lo nombraron jefe supremo, y pudo dirigir ya entonces definitivamente la independencia de Venezuela. No solamente para un próximo libro, sino para un próximo programa, Choncho, porque lamentablemente se nos acabó para varios el tiempo, para unos cuantos programas, porque efectivamente, de verdad,
lo lograste. Vos motiváis de verdad a que uno se empape de lo que es la doctrina bolivariana, así que ese libro lo voy a devorar. Bueno, ya ese es el mejor premio que he recibido por mi libro. Gracias, de verdad, así que gracias, hermano, gracias, hermano. Bueno, nos toca hacer ahora darle la respuesta a la pregunta de la semana, así que compartimos con ustedes nuevamente nuestro espacio en el medio cultural. Adelante. Consejo Legislativo del Estado Zulia trabaja por el futuro del pueblo. Zulia, futuro seguro. Repasamos la pregunta de la semana. ¿Cuál es la razón por qué la parroquia Olegario Villalobos lleva ese nombre? Y vamos a darle ahorita mismo la respuesta, porque precisamente lleva ese nombre por no fue un guerrero, no fue un abogado médico como mucha gente por las calles, los nombres de las calles, algunos tienen el doctor Portillo, por ejemplo, que mucha gente cree que era médico y no era médico, etcétera. El padre Olegario. Vamos a mostrar entonces ahí precisamente una foto del padre que nació en Maracaibo, en nuestra ciudad, el 26 de octubre de 1888 y murió en un accidente de tránsito aquí en Maracaibo el 31 de julio de 1971. Fue ordenado sacerdote en 1912 y celebró su primera misa en el Templo de Santa Bárbara, ahí en el centro de Maracaibo, en pleno centro de Maracaibo, en el centro de Santa Bárbara. Olegario Villalobos, como le conocían cariñosamente, el padre Olegario, tiene además un gran legado, Choncho, porque el padre Olegario fue quien fundó el asilo de ancianos aquí en Maracaibo, y eso fue en el año 20, y en el año 39 funda La Voz de la Fe, la primera emisora católica de Sudamérica. Además de eso, construyó en el año 1954 al Hogar Clínica San Rafael, de dilatada obra a favor de los niños con problemas un gran promotor de la obra social de la iglesia. Sin duda. Por eso llegó a tener tanto afecto del pueblo, ¿no? Exactamente. Sí. Y finalmente podemos también decir que también tuvo participación política, fue diputado de la Asamblea Legislativa, lo que se llamó anteriormente Asamblea Legislativa del Estado Zulia, por el distrito Perijá, y además de eso fue concejal principal de Maracaibo. Por toda esa gran obra, por todo ese aporte que el padre Olegario Villalobos hizo, el padre Olegario, fue que en su honor se llamó así a la parroquia que todos conocemos con su nombre, la parroquia Olegario Villalobos, que es una parroquia del norte de la ciudad de Maracaibo. Si ustedes no conocían el origen, ya saben, el padre Olegario Villalobos fue un padre que además tuvo una gran obra social por parte de la iglesia. Así es correcto. Esa pregunta y la respuesta llegó a ustedes con el patrocinio de la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, el Consejo Legislativo del Estado Zulia y la Gobernación del Estado Zulia. No nos queda más que darte las gracias, Choncho. Muchísimas gracias Un placer, a Javier. amigo, Gracias. hermano, Olegario, se me pegó Olegario, y de Alfonso Finol Ocando, su libro, un gran éxito. Te auguramos el mayor de los éxitos, que yo sé que tu principal éxito es que sea revisado, que sea leído, que sea conocido todo lo que fue el legado de Bolívar como su doctrina bolivariana. Ese es mi sueño, como digo, tu gran sueño. que ponerlo en las manos de la militancia bolivariana civil y uniformada. Ah, muy bien, excelente, excelente. O sea, la Unión Cívico-Militar. Correcto. Gracias entonces a Ildefonso Finol Ocando, gracias a todos ustedes por estar con nosotros, gracias al equipo de Coquibacoa Televisión, técnicos, el equipo directivo, el equipo administrativo, el equipo de producción, todo un conjunto de personas, hombres y mujeres que hacen un gran esfuerzo para que ustedes reciban la mejor televisión. Y por supuesto, los invitamos a que sigan con nosotros en el medio todos los sábados a las 12 del mediodía por nuestro canal Coquibacoa Televisión. A leer el libro, Choncho. Gracias. Así es. Aquí en un ensayo y de verdad muy contento de escuchar nuestra música venezolana. Julia, el apellido de verdad se nos hace un poquito complejo, pero ¿cómo es el apellido? Para que la gente de Venezuela y del mundo... Es Leitner. Bueno, nos viene desde Alemania y el maestro Danilo Cabaluz, un gran músico chileno, tienen un dúo y yo soy el entrépito hoy, el que está, bueno, disfrutando mucho de este encuentro con ellos dos y seguro que será por mucho rato. De verdad, gracias por la música y gracias por la belleza, de verdad que hacía falta. Este es El Diablo Suelto. ¿Hacemos? Un gusto, vaya,
Gracias al patrocinio de Mueble Funchal. Tú pintas, nosotros amoblamos. Somos fabricantes y estamos ubicados en la avenida 4 Bellavista, antiguo Cine Guairén, local número 3. Teléfono 0424-654-1441.